declara en emergencia hasta que se conforme esta Junta Nacional de Justicia que sustituirá al Consejo Nacional de la Magistratura y que finalmente será el organismo decisor o el nuevo ente rector de la elección de fiscales, jueces, magistrados, etcétera. Para hablar de este tema y de si esta es una, digamos, buena medida, una buena primera noticia para poder recuperar un ministerio público acorde a las demandas de la justicia en nuestro país, está con nosotros el ex procurador César Azabache. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Es lo que ha dicho la doctora, me imagino que la escuchó, a la doctora Zoraida Ábalos, cómo hacer un primer balance de lo que ella ha señalado. En primer lugar, ¿era la persona idónea? Bueno, creo que la coyuntura muestra que sí. Es una Junta de Fiscales Supremos que tenía roles o personalidades fuertemente vinculadas con los extremos de esta disputa. La fiscal de la Nación actual no estaba entrometida dentro de ella, de modo que creo que su designación le da aire a la organización para poder reconstituirse y reinventarse. Creo que esta declaración en emergencia de la organización es un símbolo que hay que leer en clave institucional, importante. En primer lugar, toma del lenguaje de la protesta o de la propuesta, perdón, del Ejecutivo, la denominación general de la situación, ¿verdad? Esta es una emergencia, hay algo que hacer. Pero, a ver, pero ella es clara y hay interpretaciones de que lo que ha dicho es más bien que va a defender, que ella asume y que justamente se va a quedar en este cargo durante el tiempo que quede hasta que se establezca la Junta Nacional de Justicia para evitar una intromisión en la autonomía. Por supuesto. Es decir, la doctora Zoraida Ábalos en este momento lo que ha hecho es decir, atención Ejecutivo, el Ministerio Público puede solo salir de esta crisis sí, y superar el problema. Sí, correcto, pero tengo la impresión que esa línea de discurso no puede ser entendida en clave beligerante. Ajá. De hecho, mi impresión es que la propuesta del Ejecutivo, discutible en lo técnico sin duda, en términos políticos representaba un mensaje de respuesta a un evento tan drástico como fue el intento de remover a los fiscales Vela y Pérez la noche de Año Nuevo. En la actual coyuntura, el proyecto del Ejecutivo creo que representa el gatillo de una nueva discusión institucional sobre el modo de organización de las fiscalías en el Perú. El proyecto que el congresista Vieira, entre otros, ha lanzado esta semana, que tiene matices bastante importantes en su diferencia con el del Ejecutivo, muestra que en efecto esta discusión se puede hacer, que la fiscal de la Nación salga en esta coyuntura, ya no marcada por la escena Ejecutivo Chávarri, sino por una en la que hay un proyecto de ley por discutir, una alternativa planteada en el Congreso, una decisión y un apartamiento ya hechos realidad, pues representa el inicio de una dinámica en la que va a haber que ir construyendo los hitos fundamentales de lo que creo todos entendemos es una inevitable e imprescindible modificación de las reglas principales de la Fiscalía. Las primeras, la conformación de la Junta de Fiscales Supremos, que creo que para todos está claro, tiene que ser revisada. La modificación del procedimiento... ¿Tiene que ser revisada, es decir, en cuanto a cantidad o a calidad? Para comenzar, en cuanto a conformación. 5 miembros ha mostrado no ser un número apropiado, porque no ha permitido en este tiempo desarrollar correlaciones institucionales que puedan tener sostenibilidad. En segundo lugar, en términos del procedimiento de elección, esta práctica de instituir como fiscal de la Nación al magistrado más antiguo, cuando el cargo trata sobre la administración de políticas públicas, no sobre representación y punto, pues también ha mostrado estar agotada en sus fundamentos. El Ministerio Público tendrá que convertirse en una entidad que ya no solo nominalmente, sino que en los hechos se convierta en la responsable de la administración de un recurso público tan importante y tan escaso como la persecución del delito. Tendrá entonces, además, que empezar a discutirse formas de hacer concreta su responsabilidad política frente al Congreso. Claro. Y hay también un proyecto que está considerando la necesidad de crear procedimientos de retiro de confianza al fiscal de la Nación.
Eso junto a cosas que, por ejemplo, rigen para la Defensoría del Pueblo. Presentarse una vez al año ante el Congreso y dar cuenta sobre resultados. Ser pasible de procedimientos de toma de responsabilidad política concreta. Ese tipo de cosas tienen que entrar en discusión por el bien de todos, ¿verdad? Interesante esto, de que el fiscal de la Nación tenga que dar cuenta de lo trabajado en la institución, de lo avanzado en la lucha contra la injusticia, contra el delito en general, ante el Congreso de la República. Lo hace el defensor del pueblo, ¿por qué no el fiscal? El fiscal no lo hace, El fiscal es no lo hace, increíble que en el este fiscal no momento lo hace, no lo haga, ¿no? pero la Defensoría del Pueblo sí. ¿El Poder Judicial lo hace? El Poder Judicial no, y no debe hacerlo, porque la Judicatura tiene una posición institucional distinta. La Judicatura no administra un recurso público, imparte justicia. De modo El Ministerio Público sí. El Ministerio Público sí administra un recurso. Ahora, ¿debería rendir cuenta el Congreso o el Poder Judicial? Mi impresión es que al Congreso, porque el Congreso es el órgano supremo de las políticas públicas, ¿verdad? Ajá. Esta es la columna que usted publica el 3 de enero de este año en el diario El Comercio sobre un tejado caliente. El caso Chávarri ha puesto en evidencia nuestra urgente necesidad de reformar el procedimiento que conduce a la designación del fiscal. El día de ayer, una de las propuestas de Avelino Guillén, del doctor Guillén, era que se eligiera al fiscal a través del voto universal, que todos los fiscales titulares participaran de esa elección y no únicamente una junta de notables, entre comillas, o de fiscales que han llegado al cargo de supremos. Me parece apropiado, y en algún otro ensayo que publicamos al comienzo de la crisis incluíamos otras cosas, como por ejemplo tener listas de candidatos que también puedan ser propuestos. ¿Democratizar la elección? Pero por supuesto, desde fuera del Ministerio Público, por ejemplo, ¿por qué no se puede elegir? De hecho, tiene que ser la Junta de Fiscales Supremos, pero ¿por qué no se puede elegir también entre candidatos que proponga el Ejecutivo, el propio Congreso, los fiscales superiores? Las juntas de fiscales superiores en este proceso han mostrado cuánta importancia y valía. ¿Eso no invadiría la autonomía en absoluto. de la Fiscalía? Lo que la Constitución establece es que la elección del fiscal de la Nación corresponde a la Junta de Fiscales Supremos. La Constitución no fija cuál es el número de los fiscales supremos y, por ejemplo, creo que podemos reconocer que necesitamos un fiscal supremo anticorrupción, que necesitamos un fiscal supremo que se encargue de los casos que tienen antejuicio, de modo que sea un articulador de relaciones con el Congreso, que vendría muy a cuenta una fiscal suprema que se encargue de la protección de la mujer y de minorías vulnerables, por ejemplo, y entonces ya no son 5, son 8 fiscales supremos. Necesitamos, claro, más fiscales supremos, pero ahora, ¿tendría que ser un fiscal supremo el fiscal de la Nación? Ese es el punto. Claro, atención, porque si hay un representante del Ejecutivo o del Congreso, ahí no se cumple pues esa premisa. ¿por qué tendría que ser un fiscal supremo? Entendamos esto bien. La propia denominación, fiscales supremos, tiene que ver con la designación de un magistrado que interactúa con la Corte Suprema, pero no necesariamente tiene que ver con quien gobierna a la entidad y quien es responsable político de ella. Entonces, desde mi punto de vista está claro que quien sea fiscal de la Nación tiene que tener los mismos requisitos que un fiscal supremo, pero no veo por qué tenga que ser necesariamente un fiscal supremo en ejercicio. No veo por qué el fiscal de la Nación no pueda ser un fiscal supremo retirado, por ejemplo, o un ex juez del Constitucional, o un ex ministro de Justicia, por una razón básica, y es que quiero insistir en la idea. El fiscal de la Nación es un sujeto políticamente responsable por el gobierno de una entidad. No es un jefe de procesos, no es un litigante ante la Corte Suprema. Y eso es lo que ha permitido que, por ejemplo, la posición de Vela y José Domingo Pérez se pueda hacer pública y que ellos defiendan y la ciudadanía entienda que están defendiendo la autonomía de la investigación, pero por supuesto, precisamente porque no cumple ese rol. Hoy escuchábamos, por ejemplo, yo escuchaba a Marta Chávez en Portada decir que era increíble cómo dos fiscales de categoría inferior, que estaban, digamos, que no estaban a la altura de su jefe, estuviesen firmando acuerdos con Odebrecht en nombre de todos los peruanos sin conocimiento del fiscal de la Nación, que es una figura que para ella no se explicaba. Bueno, para nosotros ha sido muy difícil a lo largo de todos estos años entender qué cosa es un fiscal. Y es posible que este comentario, por ejemplo, corresponda a aquella vieja idea que pensaba que un fiscal era algo así como un funcionario adscrito a los tribunales, ¿verdad? De hecho, era así en los años 60, fue así en los años 70. Nuestra idea del fiscal no está completamente concebida. Solo hasta el año 93 el fiscal de la Nación estaba mezclado con el defensor del pueblo. Solo hasta el año 81 el fiscal era un funcionario adscrito al tribunal, de modo que por cada tribunal había un fiscal. Creo que es el momento de empezar a discutir
institucionalmente qué cosa queremos como fiscales y qué cosa queremos como fiscal de la nación y empezar a diferenciar las funciones. No es lo mismo gobernar una organización, esa es la posición del fiscal de la nación, que ser responsable de áreas específicas de litigio como la criminalidad organizada, la lucha anticorrupción, la protección de mujeres y minorías vulnerables ante los tribunales de justicia. Podemos empezar entonces a comenzar un debate que creo que es imprescindible, que conduzca a un ministerio público que nos represente a todos y a todas. Correcto, claro, y que sea moderno, evidentemente atendiendo las necesidades que se presentan hoy, porque, en fin, ha cambiado la realidad, hablamos hace poco de cómo evoluciona incluso la tipificación de los delitos, ¿no? Se hacen leyes, pero también se inventa formas de sacarle la vuelta a esas leyes y hay que volver a replantear la legislación. Y hay que volver a replantear nuestra aproximación al sentido moral de las políticas públicas. Las políticas públicas deben ser exigidas en su responsabilidad y en su concreción por entes que nos representen a todos. Correcto. La ecuación Congreso de la República, entidades, tiene que modificarse de ambos lados. Vamos a ver algunos tweets que ha publicado César Azabache. Este es del día de hoy, el 8 de enero, ¿sí? Atención, el señor Chávarri ha sido suspendido como abogado, no puede intervenir en juicio como representante del Ministerio Público en ningún área, tampoco en la civil. Ahora, Chávarri está fuera de la Fiscalía de la Nación, no es más el fiscal de la Nación, pero sigue siendo un fiscal. Es cierto. ¿La suspensión qué implicancias tiene? La suspensión de su título como abogado. Es un asunto muy importante porque en realidad en toda esta crisis, voy a insistir en decir algo que hemos comentado, en toda esta crisis que el propio señor Chávarri ha ido intensificando progresivamente, comenzamos discutiendo su posición como fiscal de la Nación. Sí. En el primer momento lo que se discutía era si debía jurar o postergar su juramentación. Hasta que se esclarezca su situación. Correcto. Él ha generado una situación que lo ha llevado a perder el puesto como fiscal de la Nación. Pero el día antes de su renuncia ha pasado algo tan serio como que la Fiscalía tome evidencias de una penetración en un área resguardada por un fiscal que está investigando un crimen, que es el señor Pérez. Un área resguardada. Resguardada, el precintado. Vamos a discutir qué es el precintado, porque han habido declaraciones muy ambiguas el día de hoy sobre esto. Así es, justamente sobre eso quería preguntarle, porque usted también publica otro tuit respecto a este tema, claro, que dice lo siguiente: la sustracción de documentos en oficinas lacradas en la Fiscalía de la Nación abre de manera definitiva un nuevo capítulo en la crisis. El caso sobre encubrimiento del fiscal Pérez se vuelve con esto incontestable. Es que sí. ¿Qué es lo que ocurre? A ver. Es decir, ahora esto le da argumentos a José Domingo Pérez para, en efecto, mantener su investigación y fortalece su denuncia de que Chávarri, hoy, que ya no es fiscal de la Nación, pero que continúa siendo parte, igual es materia de una investigación por entorpecer el desarrollo de una investigación. Creo que esto es peor que todo lo que ha ocurrido en el tiempo reciente. Es lo peor. Yo creo que es lo peor. Incluso peor que el retiro de Vela. Sí. Y el retorno de Vela y Pérez, ¿sí? Porque políticamente el retiro y el retorno muestran la enorme incapacidad que el señor Chávarri ha tenido, hay que decirlo, para conducir al Ministerio Público como organización. Pero violar un lacrado es un crimen. Es un crimen. Es un crimen. No porque el lacrado sea una orden judicial o requiera orden judicial o no la haya tenido. Entendámonos bien. El lacrado es una técnica que la Fiscalía usa para perpetuar escenas en las que se ha cometido o se está cometiendo un crimen. ¿Hay alguien que tenga derecho a entrar a una oficina que ha sido lacrada? No, pero explico por qué. Voy a insistir en decirlo. Nos estamos confundiendo. El lacrado no es una medida que se tenga que tomar con orden judicial. ¿No? El lacrado, no. El lacrado es una marca que la Fiscalía pone sobre la escena del crimen para dejar en claro que en todo ese entorno hay evidencia que debe ser recuperada y que en consecuencia es un delito distinto de la desobediencia de órdenes judiciales. Se llama encubrimiento real, retirar material de la escena del crimen, porque las escenas del crimen son intangibles. Se lacran, por ejemplo, y se precintan, que es en realidad el nombre correcto, se precintan los lugares en los que, por ejemplo, se encuentra un cadáver. Nadie jamás ha pedido una orden judicial para precintar una escena del crimen. Es una locura. Es una atribución de la Fiscalía. Es una atribución de la Fiscalía. No implica una orden, implica la evidencia de que el traspaso
es por sí mismo sospechoso. Y el solo que el hecho, retiro de evidencia sí, es por sí mismo sí, delictivo. correcto. Eso quiere decir, no sé si en Switcher tenemos las imágenes de apoyo que ayer compartíamos al final del programa. Hablaron en vivo Rafael Vela respaldando la denuncia de José Domingo Pérez respecto a la sustracción de información de las oficinas que éste había lacrado o presentado, que vendría a ser el término más correcto. Y aquí tenemos justamente el informe pericial de la policía, donde están las fotografías, y luego se conoció casi al término de la noche, ahí está el precintado, ustedes ven, es un documento elaborado por la policía, que habían sido 3 resguardos, 3 personas de confianza que integraban parte de la seguridad del propio fiscal de la Nación, quienes habían ingresado. Este es el video que anoche en exclusiva compartía con nosotros Rafael Vela, coordinador del equipo especial del equipo de fiscales que investiga el caso Lavallato, ¿no? Donde estaba ahí el precintado y entonces no podía ingresar ni siquiera la seguridad del fiscal. No. Ni siquiera la seguridad del fiscal. Mucho menos, o pregunto, esta asesora que también aparece, la señora Venegas, Rosa Venegas, ¿ella podía ingresar? Porque ella dice que ahí había información personal y que eso la autorizaba en vista de que ella no quería que durante el allanamiento se conociese información de índole íntimo. ¿Cuál es la urgencia, no? Voy a explicar cómo funciona esto. Un fiscal protege una escena de crimen cometido o de crimen en proceso, o una escena en la que hay evidencia por recuperar, presentándola. El presentado es una advertencia. Significa, estamos recogiendo evidencia, señores, aquí no pasa nadie. Aquí no pasa nadie. Ahora, ¿eso tiene resguardo o simplemente falta con el papel? Las 3 personas que tenían que resguardar la zona, 3 oficiales de la policía adscritos a la Fiscalía de la Nación, son los que han entrado. Los que tenían que resguardar. Por Dios, pero por supuesto. Bloquear el acceso. Porque es un área adscrita a la Fiscalía de la Nación. Pues bien, si dentro de esa zona hay material irrelevante, pues lo único que hay que hacer para retirarlo es solicitárselo al fiscal que ha presentado la zona. Ajá. Si es urgente retirarlo, pues se le pide con urgencia. Claro. Pero ¿dónde está la urgencia en retirar este material que no ha sido exhibido? Muy bien, vamos a hablar de eso porque es importante esclarecer este tema. Es simplemente para introducir la entrevista que le hemos hecho nosotros el día de hoy precisamente a la ex asesora o asesora del ex fiscal de la Nación ahora, Pedro Chávarri, con el resultado físico-químico, el peritaje de la Policía Nacional respecto a este famoso papel bond y las cintas adhesivas que se emplearon para cubrir, lacrar, dice la policía, la cerradura de seguridad en la puerta de la oficina del asesor Juan Manuel Duarte Castro, además cuya relación personal está completamente establecida con la señora Rosa Venegas, es decir, son 2 personas que entre ellas se conocían, tenían una relación de larga data. Él fue incluso asesor de ella durante el tiempo en que ella ejerció como congresista de la República, pero finalmente dice, ¿no?, presenta este papel características físico-químicas descritas en el examen compatibles al ocasionado por desprendimiento y fuerza extrema de data reciente, es decir, se arrancó ese presentado, se arrancó y uno hace únicamente una cosa así cuando no quiere que se saque información que lo puede comprometer. Es casualidad que el asesor, el señor Juan Manuel Duarte, haya renunciado ayer temprano, antes de que esto se conociera. Es casualidad que anoche Pedro Chávarri tomara la decisión de presentar el día de hoy ante una junta de fiscales frente a los que había dicho que no se iba. Él había dicho que no se iba, que quizá reflexionaba, pero que no se iba. Es casualidad que justo en este momento él haya presentado su renuncia, o más bien estaba acorralado porque Pedro Chávarri ha cometido un delito. Lo invito, doctora Sabache, por favor, vamos a escuchar la entrevista. Entonces, esto es lo que nos ha dicho la ex asesora Rosa María Venegas respecto a lo ocurrido durante las últimas horas en que Pedro Chávarri fue el jefe del Ministerio Público. De acuerdo a su análisis, ¿era ilegal la medida solicitada por José Domingo Pérez? De acuerdo a la información que me proporcionaron penalistas, amigos, que no puedo manifestar su nombre, me reservo el derecho. En este caso, el juez Concepción Carguancho, porque es quien autoriza a solicitud de José Domingo Pérez. Por eso es que entiendo
no he visto. Entiendo que el doctor Pedro Gonzalo Chávarri ha interpuesto una denuncia penal, porque esto no puede ocurrir. Imagínese usted, si al señor Domingo Pérez, un fiscal de menor rango, se le ocurre allanar su casa, ¿él lo va a dejar? ¿O pedirá que un superior realice la acción? Entonces se trata no de nombres, sino del debido proceso. Tenemos que acostumbrarnos nosotros a respetar la Constitución y la ley. No podemos estar nosotros de manera arbitraria ingresando al lugar que se me provoque la gana sin que yo tenga realmente la autorización del fiscal y del juez que lo apruebe. En este caso, ninguno de los dos estaban en la condición jurídica de realizar ese acto. ¿Y para qué entra? Yo, para sacar mis cosas. Ahí están mis cosas. En la oficina del señor Las Duarte. había guardado porque no tengo más gavetas en mi oficina. ¿Y por qué la urgencia de sacar esas cosas? ¿Por qué? ¿Usted ha visto las audiencias que se dan? Publican hasta qué talla de calzado tiene uno, por decirle una cosa. Yo no quería que se sepa cuáles son mis temas personales de salud, porque tengo derecho a la salud, y una serie de temas de trabajo y laborales, además de las agendas y calendarios que tenía, que pesan un montón. Entonces, eso fue lo que yo he ido a preservar, lo mío. ¿No hay información vinculada al proceso de Keiko Fujimori que usted haya ido a rescatar? ¿No hay una agenda que comprometa en un vínculo al fiscal Chávarri con algún contacto o una visita fujimorista que usted haya ido a rescatar? Entiendo que esos datos se manejan en la oficina de protocolo. Yo no tengo nada que ver. Mi tema es solamente periodístico y de comunicación. Ese es mi tema. Hay una oficina de protocolo que entiendo ha sido allanada. Allí deberán encontrar la relación de las personas que puedan haber visitado al fiscal de la Nación. Yo no tengo esa información, no manejo esa información. Yo no pongo fiscales, no destituyo fiscales, no sanciono fiscales. No es mi trabajo. Como periodistas, y usted lo sabe, Mávila, nos limitamos al tema informativo, de comunicación y de solucionar los problemas que se puedan presentar en la institución que nosotros trabajamos. De acuerdo. ¿Por qué deja usted el despacho de Karina Beteta para ir a trabajar con el fiscal? Porque comprenderá que esa es en este momento la gran pregunta y el link que se ha formado. La señora Venegas era el contacto con el fujimorismo junto al otro asesor, con el señor Duarte. Tenía un problema de salud, que ustedes pueden ver de todos los certificados que tengo, y se me ofreció una propuesta económica mucho más interesante, que la hizo el doctor Juan Manuel Duarte. Presenté mi carta de renuncia a Karina, le expliqué las razones y aceptó. A partir de allí ingresé y consideré como un reto, y usted ve que hemos resistido todo lo que hemos podido, pero definitivamente el único que podía tomar la decisión de decir continúo o no era el fiscal de la Nación o el Congreso de la República. ¿De dónde conoce el señor Duarte? ¿Por qué le haría él un ofrecimiento de trabajo? Porque fue mi asesor. Cuando yo fui congresista fue mi asesor. Por eso me llamó y me dijo: Rosa María, necesito una persona de tu perfil profesional. Eso fue. Eso es todo. Usted comienza a trabajar con Chávarri el 23 de agosto, ¿se acuerda la fecha exacta? De agosto. El 10 de agosto. El día 23, Keiko Fujimori exhorta al fiscal Chávarri a denunciar o atender las denuncias contra los ministros Pepe Causas, ¿no? del partido de Pedro Pablo Kuczynski, y por la tarde se presenta la denuncia contra el ministro Yufra. ¿Conocía usted de esa relación? ¿Hay una llamada que se haya hecho? Le estoy pidiendo que sea lo más franca posible. Con toda la sinceridad del mundo, hay asesores que se encargan de ese tipo de temas. ¿Usted no los veía? Yo no soy abogado, no puedo ver ese tipo de temas. Me pueden hacer una consulta, ¿qué te parece? Yo les diré, está bien, está mal,
pero yo no puedo tomar un reglamento, un documento y redactar, porque esa no es mi especialidad. Mi especialidad es el periodismo, y a eso fui yo a trabajar al Ministerio Público. ¿En este momento está militando en algún partido? Soy independiente. Soy independiente. El fujimorismo se asegura mucho de trabajar con gente que vaya en la misma línea ideológica. ¿La amistad con Karina Beteta era solo una amistad o había una empatía partidaria? No. Porque si hubiera habido una empatía partidaria, yo hubiera postulado. Porque cuando Keiko ha sido congresista, yo he sido congresista. Ella fue incluso la secretaria de la Comisión de la Mujer que yo presidí. Y conversábamos de temas antes de que inicie. Pero eso no significa que yo haya tenido una gran amistad con ella. ¿Nunca le propusieron ser congresista por las filas de Fuerza Popular? Jamás. Y llega a trabajar con Karina Beteta porque ella me explicó por qué llega a la Fiscalía. Pero ¿por qué llega originalmente con Karina Beteta? Ella retornó después de la salida del señor Llovera y me solicitó, me dice, ¿puedes apoyarme? Yo le dije, mientras es posible, lo haré, pero mantengamos una relación de jefa y empleada. Y eso siempre se dio. La amistad no la voy a negar. Finalmente, ¿cuál es su opinión sobre Pedro Gonzalo Chávarri? ¿Cuál es su opinión sobre la situación que está enfrentando en este momento luego de su renuncia? Yo creo que el único que debía tomar esa decisión era él, la ha tomado. Considero que debe haber hecho un análisis muy profundo de la decisión que ha tomado y que ahora se comience a trabajar por la autonomía del Ministerio Público. Sé, por ejemplo, que se ha presentado una ley orgánica del Ministerio Público que se viene trabajando hace 18 meses con diferentes fiscales, pero es el fiscal Chávarri el que ha impulsado. ¿Por qué sé esto? Porque teníamos que buscar cómo promocionarlas en los medios. Por eso sé que existe esa ley y se ha entregado. Sería importante que el Congreso de la República tome el aporte de todos esos fiscales, porque uno de los fiscales que ha estado trabajando permanentemente en esa ley de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público es el doctor Javier Gonzalo Luna García, que en todo caso es el fiscal supremo, ser llamado a ocupar el puesto, pero según sus expresiones ha manifestado que él declinaría porque es inconstitucional. De esa información conozco yo. Como asesora, ¿usted estaba de acuerdo con el retiro de Vela y Domingo Pérez, José Domingo Pérez, del caso Lavallato? Ese tipo de opiniones no las podía No le tocaba a usted. No me tocaba. Usted solo veía el tema de comunicaciones. No me tocaba a mí hacer una evaluación, eso era decisión del fiscal. No le envían a usted a sacar información que no sea de índole personal, es una iniciativa propia. Claro, no, para nada. ¿Por qué le abren la oficina a usted? ¿Por qué se la abren si no se podía abrir esa oficina? No me han abierto mi oficina. No, porque usted ingresa a esta oficina lacrada que se supone estaba fuera del acceso. Porque, le vuelvo a repetir, porque yo dije, si comienzan a publicar hasta de que estoy enferma... Pero el personal de seguridad tendría una orden de no abrir esa oficina. Lo que pasa que a veces había un señor de seguridad y le dije, me vio cargando y me dijo, le ayudo. Pero eso fue cuando usted sale, me refiero al momento de ingresar, ¿hay alguien que le autoriza el ingreso? Yo podía entrar porque ahí está mi oficina, yo no tenía prohibición de ingresar. Nadie me puede prohibir el ingreso porque nosotros... Al pertenecer al gabinete de asesores, entramos y salimos, subimos por un ascensor, bajamos por otro ascensor. No había Es decir, nadie. su entrada, por donde usted tuvo acceso a esa oficina, no tenía ningún tipo de candado. Por supuesto que no. Ni clave, ni resguardo de ningún tipo. No, de ningún tipo. Si no, pues, si me hubieran dicho, señora, usted no puede entrar, pues no hubiera entrado. ¿Y los 3 resguardos de Chávarri, por qué están también dentro de esa oficina? No les sabría decir. Eso yo desconozco. Yo llego, abro la mampara, entro a mi oficina y recuerdo que toda la información mía, personal, privada y de mi trabajo estaba allí. Y no quería yo que sea expuesta. ¿Fue antes o después de que ingresaran o coordinada con el personal de resguardo del fiscal Chávarri?
Yo solamente con una persona, cuando me ha visto cargando todo eso... ¿Recuerda el nombre de esa persona? No, no recuerdo. ¿El fiscal Chávarri sabía que usted iba a entrar? No, para nada, para nada, para nada. Esa fue mi decisión, porque yo hice las consultas a los abogados y me dijeron, a Rosa María, mientras no haya una orden, tú puedes ingresar. Y bueno, y yo asumiré, Mávila, asumiré. ¿Va a presentar algún tipo de queja? Mire, espero que el fiscal Pérez me convoque, allane mi domicilio, si desea, decida una... ¿Le muestra, usted le podría mostrar la información que sacó? Todo, no, que revise toda mi casa, porque un allanamiento implica toda mi casa, que voltee mis maceteros, que revise todo, todo, hasta los dormitorios de mis hijos, todo que revise. Yo no tengo nada que esconder, absolutamente nada que esconder, y reitero mis disculpas, porque por mi vehemencia y mi quizás susto en que se conozcan mis cosas personales e íntimas, lo he metido al doctor en un problema. Quisiera, por favor, que se descarte que él me ha ordenado. Él no me ha ordenado absolutamente nada. He sido yo, y yo soy la que asumiré las consecuencias. Prisión preliminar, prisión preventiva, lo que se venga, allanamientos, lo que se venga. Esa información personal, para ir terminando la entrevista, es impublicable, o sea, es una información, digamos... Para mí... Para usted es impublicable. Para mí sí. ¿Está vinculada con los temas solo de salud o también hay temas legales? Salud. De salud. Muy bien, eso es lo que dijo la ex asesora. Comentarios del doctor Azabache. No le creo. ¿No le cree? Varias cosas, ¿no? Primero, ¿quién nos va a decir ahora lo que había en esas cajas? Ella. Por favor. En segundo lugar, es un piso adscrito a la Fiscalía de la Nación, ¿verdad? Sí. Entonces ella puede entrar, arrancar una forma de presentado, que es el papel blindado. A ver, yo le voy a pedir a la cámara. Doctor, usted sigue hablando. Sí. Yo simplemente hago esto para que lo Tengamos vean. claro qué pasó. Claro, para de que modo se que vea. una persona que trabaja en la asesoría de la Fiscalía de la Nación, en un piso adscrito a la Fiscalía de la Nación, sujeto a los procedimientos de vigilancia de la Fiscalía de la Nación, llega a una puerta que tiene esta forma de precintado, que es la utilización de papel bond en el pegado de la ranura de la puerta, lo arranca y entra. Y cuestiona que él pueda hacerlo. Usted ha escuchado que ha cuestionado y no que hay José un Domingo Pérez pueda hacerlo. No, Además, yo no voy, son ni siquiera voy a fotografías de comentar la esa policía. parte. Es un área resguardada por la Oficina de Seguridad de la Fiscalía de la Nación. Entonces, el jefe de seguridad del piso de la Fiscal de la Nación no sabe que un área protegida por la Fiscalía no se puede ingresar así. Ok, la señora nos dice, tenía documentos privados. Sí. Entonces ella no sabe que hay un juez que controla los actos de investigación del fiscal al que le puede pedir permiso para retirarlos. No sabe que si son documentos privados no ingresan en la diligencia de allanamiento o de revisión Claro, de su pesquisa información que da el privada fiscal. estaba absolutamente Irrelevante. protegida, era irrelevante para lo que estaba investigando. Queremos José Domingo entonces Pérez. que nos crea cuando dice que personas que no identifica le dijeron que lo podía hacer. No nos explica. Dice que tiene asesores penales, por eso usted que es penalista le hago la cuyo consulta. nombre no ha No, revelado. dice que no va a revelar sus fuentes. Invisibiliza en esta declaración el papel de la Oficina de Seguridad de la Fiscalía de la Nación, que tiene cámaras en la zona, Sí. que tiene agentes de seguridad en cada piso, y lo que nos entrega es una escena en la que no le ha importado ni a ella ni a los 3 resguardos que la acompañan ser grabados por cámaras que evidentemente sabían que estaban ahí. ¿Se han inmolado, diría usted? Pero es que por supuesto, porque han preferido ser grabados y hacer este ridículo papelón a cambio de sacar material cuya identidad es imposible de reconstruir. Hugo Robles es uno de ellos, James Rodríguez Zabaleta, el otro, Juan Víctor Arias Contreras. Ellos tenían que tener conocimiento de que existían cámaras de seguridad ahí. Pero por supuesto. Tenían que tener, porque Pero por además supuesto. era agente de seguridad. La Además, señora misma además tenía entiendo que que estaban entender. adscritos al fiscal de la Nación. Sí, están A ver, adscritos, hay son una parte regla- de... sí. Aparte de que las cámaras existen, aparte de que nadie nos puede decir que está en ese piso y no sabe que hay vigilancia, O sea, era más importante rescatar esa información. es que falta más. Aparte de que hay un jefe de seguridad que controla la vigilancia de ese piso, aparte de que hay personas monitoreando las cámaras de ese piso, aparte de eso, los oficiales de resguardo, de protección de dignatarios, están adscritos a la persona a la que custodian y no se pueden alejar de esa persona. ¿Por qué estas 3 personas estaban con ella en esa oficina? ¿Le ¿De creo verdad? cuando dice que Chávarri no sabía Pero nada? de verdad tenemos que creer que el resguardado no sabía
que sus resguardos habían ido a esa oficina. Y que su asesora de Por comunicaciones favor, también. por favor. Muy bien, doctora Sabacha, le agradezco mucho su presencia en el programa. Encantado. Vamos a hablar más adelante seguramente sobre cómo evoluciona esta situación de emergencia del Ministerio Público para conocer detalles cuando se presente la propuesta. Zoraida Ábalos ha dicho que ella misma va a presentar una propuesta también, ¿no? de modo autónomo, al margen de las que ya se están barajando, revisando en el Congreso de la República y la que ha presentado el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Encantado. Buenas noches. Regresamos con